La boquilla de una manguera arroja un chorro de agua en la dirección que muestra la figura a una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Sí? Determinar componente normal y tangencial de la aceleración al salir de la boquilla, radio de curvatura en ese punto, y bueno, repetir los puntos A y B en el punto más alto de la manguera. Entonces, tenemos la manguera y como todos sabemos, digamos, el, el chorro de agua va a tener una trayectoria similar a la de tiro oblicuo, ¿sí? Ahora, en el momento inicial, que es a lo que a nosotros nos interesa al principio, tenemos que la velocidad inicial tiene un ángulo de 37 grados, y el módulo de la velocidad es de 25 metros sobre segundo. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la aceleración del agua? Primera pregunta importante. En el momento en el que sale. Esta es la situación general, ¿sí? Pero si analizamos, para simplificar un poco las cosas, analicemos una gota de agua justo en el instante en el que sale de la manguera. Tenemos una gota cuya velocidad inicial tiene 37 grados y un módulo de 25 metros sobre segundo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la aceleración de la gota? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es, digamos, una vez que soltó la manguera, digamos, el agua salió de la manguera, ¿qué, qué fuerzas hay aplicadas? O sea, ¿qué es lo que puede estar generando una aceleración sobre la gota? ¿Qué fuerza hay aplicada sobre la gota en el momento en el que sale de la manguera? ¿Se les ocurre? La gravedad. Exactamente. Esa es la parte, digamos, ese es el concepto importante. Es la aceleración de la gravedad. Entonces, esa es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ahora, supongamos que debido a la aceleración de la gravedad, ¿qué pasa? La velocidad inicial de la gota tiene la dirección de 37 grados, pero dado a que hay una fuerza, ¿sí? Que en este caso es la gravedad, va a hacer que
la velocidad cambie el ángulo, ¿sí? Que cambie la dirección. Eso es lo que va a hacer que la trayectoria eh, vaya siendo curva. Entonces, pero lo que nosotros tenemos que calcular es la aceleración normal y tangencial al salir de la boquilla. Entonces, yo tengo que descomponer, recuerden el concepto, la aceleración tangencial era la aceleración en la dirección de la velocidad tangencial. Entonces, yo tengo que algo así. No sé si lo tienen en claro el concepto. ¿Se acuerdan que ustedes la aceleración, el movimiento circular, nosotros teníamos la velocidad tangencial, que era tangente a la circunferencia, la aceleración normal, que era perpendicular, ya que tenía la dirección del radio, aceleración normal, la tangencial, que tenía la dirección de la velocidad, podía ser en el mismo sentido de la velocidad si el cuerpo estaba acelerando y contraria a la velocidad si está frenando. Teníamos las dos componentes de la aceleración normal, aceleración tangencial. Y la suma de las dos, ustedes ya saben sumar vectores, la suma de las dos me da la aceleración. ¿Bien? Bueno, acá estamos haciendo lo contrario. A partir de la aceleración que sabemos que es la gravedad, tenemos que calcular las dos componentes. ¿Sí? Tenemos que calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal. Sabemos que este ángulo mide 37. Entonces tenemos que encontrar, un ángulo para poder descomponer la aceleración normal y la aceleración tangencial. Este ángulo fíjense, vale 53. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, entre el eje X, este sería el eje X, la línea punteada, y el peso, yo sé que es perpendicular al eje X, ¿sí? Porque el peso siempre es vertical su dirección. Entonces, entre el eje X y este hay 90 grados. Lo otro que sé es que este ángulo vale 37 por ser opuesto al vértice de este, que es el de la velocidad inicial. Entonces, 90 menos 37 me queda 53. ¿Me siguieron? Buenísimo. Entonces, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es descomponer el- la aceleración. La aceleración tangencial, que es esta, es el cateto adyacente, ¿sí? Al ángulo de 53 grados. Entonces va a ser G por el coseno de 53. Directamente lo calculamos. 9,8
por coseno de 53. Nos da 5,9. Bien, la aceleración normal o aceleración centrípeta es esta otra. Entonces va a ser G, pero por el seno de 53. 7,8. Esas son las dos aceleraciones. ¿Qué es lo que nos pregunta en el punto B? El radio de curvatura. O sea, si la gota empezara a moverse en círculo justo en ese punto, ¿cuál sería el radio de la circunferencia que dibujaría la trayectoria? ¿Por qué digo si se empezara a mover? Porque en realidad no se va a mover en círculos. ¿Por qué no se va a mover en círculos? Y porque a medida que se va moviendo, a medida que va avanzando la gota, debido a la aceleración, la dirección del vector velocidad va a ir cambiando de ángulo, ¿sí? Pero la aceleración no. La aceleración, al ser la aceleración de la gravedad, es siempre perpendicular. Siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces, el movimiento no va a ser una circunferencia. Pero podemos suponer, lo que me está pidiendo acá es cuál sería el radio de curvatura en ese instante. El radio de curvatura directamente lo podemos calcular y ya sabemos la aceleración normal o centrípeta. Recuerden que era la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. La velocidad tangencial era dato, la aceleración normal la acabamos de calcular, podemos despejar el radio. El radio entonces va a ser igual a velocidad tangencial al cuadrado, 25 metros sobre segundos al cuadrado. Y a eso lo dividimos, ¿sí? Porque paso esto multiplicando y esto dividiendo. Entonces lo dividimos por aceleración normal, que es 7,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso da 80 metros. ¿Sí? Entonces, si la trayectoria del agua fuera circular, justo en ese instante tendría un radio de 80 metros. En el caso del punto C, nos pide que calculemos de nuevo el punto A y B, pero en vez de calcularlo en el instante en el que sale de la boquilla, que lo calculemos en el punto más alto del agua. ¿Sí? Sería este que está acá. ¿Qué características tiene ese punto? Que la velocidad en ese punto, la velocidad en I en ese punto se hace cero. Hacemos un pequeño diagramita. Vamos a tener la trayectoria del agua y en este punto tenemos la velocidad tangencial, pero G sigue siendo perpendicular, ¿sí? Al plano
al plano cero. Sigue teniendo dirección vertical. Entonces, ¿cuánto va a valer? Esto es más teórico que práctico. ¿Cuánto va a valer la aceleración tangencial? En este caso, la componente tangencial de la aceleración. Es decir, la aceleración es G. No hay otra. Pero la componente tangencial es cero. ¿Sí? Claro, porque G es justo perpendicular en este punto, el punto que nos está pidiendo que calculemos, G es perpendicular de la velocidad tangencial. Entonces, la aceleración tangencial es cero. Y la aceleración centrípeta o normal es G. Coincide con G, justo en este punto, ¿no? O sea que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculamos el radio de curvatura? El radio de curvatura dijimos que era, de este cálculo, nos quedó que era igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre la aceleración normal. ¿Cuánto vale la velocidad tangencial en este punto? Si hacemos un poquito de memoria y recordamos movimiento de tiro oblicuo, cuando llegábamos al punto más alto, la velocidad en y se hacía cero y nos quedaba únicamente la componente en x. Entonces nos va a quedar la componente en x de la velocidad, que es velocidad inicial por el coseno de 37 grados. Todo eso al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad, que es la aceleración que dijimos que era igual a la aceleración normal. Y ya está. Con eso lo único que tenemos que hacer es resolver. 25 metros sobre segundos por coseno de 37 grados, todo eso elevado al cuadrado, sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso da 40,7 metros. Entonces, si el cuerpo en este punto empezara a moverse en movimiento circular, el radio sería de 40,7 metros. El radio de esa circunferencia. ¿Por qué no ocurre eso? Y porque cada instante que va pasando, el ángulo de G cambia respecto a la velocidad tangencial y entonces me cambia la aceleración centrípeta y me cambia el radio de curvatura. Para cada instante yo tengo un radio de curvatura distinto y entonces por eso la trayectoria no es un círculo. ¿Se entiende eso? Con eso estaría listo el ejercicio. No sé si fuimos muy rápido o se entendió. ¿Alguna duda?